Muy buenas noches amigos, 21 horas, justito, justito. Primer lunes de este 2021, 4 de enero. Un placer poder conversar nuevamente con ustedes a través de esto, de la radio, a través de este sistema virtual que muchas veces nos ha sacado de apuros y nos mantiene informados, nos mantiene entretenidos, luego de estar sufriendo y, y un poco aproblemados por esta pandemia que aún no nos quiere abandonar. Como les comentaba, volvemos en charlas de café y hoy con un invitado de lujo. ¿Por qué un invitado de lujo? Porque charlas de café y nuestra pequeña radio comunitaria se internacionaliza con la presencia de Marc Turrell, periodista, fotógrafo y tú me dirás qué más, Marc. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Gracias por la invitación y un saludo a todos los auditores de RCPA Radio. Gracias por la invitación y yo creo que Lujo es su región de la Concagua que me encanta. Realmente cada vez que voy a visitar, que sea San Felipe, Apodaca y más allá, es una muy linda región. Qué bueno que haya gente que le guste, que disfrute no solamente de las bellezas que tiene Chile a lo largo y a lo ancho de su geografía, sino también que comparta temas como estábamos conversando recién fuera del micrófono con Marc, el tema de la minera, el tema del agua, el tema de los glaciares aquí y sobre todo un tema que se nos acerca, que ya está muy, muy, muy encimita nuestro, que es el tema de los napoleónicos. Y justamente me gustaría partir con ese tema, Marc, porque todavía hay mucha gente, a pesar de que hemos compartido noticias, que se ha compartido información, que hemos tratado de llegar a nuestra gente con este tema que este año es importante. Me gustaría si tú nos pudieras dar un pequeño resumen, una pincelada importante de qué son los napoleónicos en este 2021 aquí en Chile. Sí, bueno, eso corresponde al bicentenario de la muerte de Napoleón, que se va a celebrar en el mundo entero, por lo menos en Francia, Europa, donde fue el teatro justamente de operación de las grandes batallas y también la obra de Napoleón en esa época. Y curiosamente nos podemos decir por qué celebrar el bicentenario de Napoleón en Chile, que tiene que ver Napoleón justamente en este país, tan lejos, después entre cordillera y océano. Bueno, justamente la historia nos enseña, y fue un descubrimiento también para mí, conocer la historia de estos 2.000 soldados oficiales napoleónicos que llegaron a América después de la batalla de Waterloo. Justo Bien. para hacer un resumen muy rápido, muy corto, digamos, cuando Napoleón pierde Waterloo, la batalla de Waterloo, él quiere exiliarse a América, a Estados Unidos. Pero en definitiva, cae, digamos, un poco en la trampa de los ingleses y en vez de que él pensaba que los ingleses le iban a coger en Inglaterra, entonces lo mandan al exilio, lo destierran en la isla Santa Elena, conocemos la historia. Pero después de esto, muchos de estos soldados oficiales que habían combatido por Napoleón, en definitiva, no quisieron quedarse en Francia porque estaban perseguidos por el nuevo régimen. Y muchos de ellos, militares, soldados, vinieron a América, a Estados Unidos. Y de ahí empieza esta historia. Y cuando ellos llegan aquí, ¿cómo se toma contacto, cómo se relacionan, Marc, con esta odisea del cruce de los Andes? Sí, es realmente una odisea, José, realmente increíble, porque ellos llegan en definitiva en Washington, muchos de ellos están en Estados Unidos, como de los miles, y justamente José Miguel Carrera también se encuentra en Estados Unidos para poder contratar y conseguir apoyo financiero y también material y en hombres experimentados
Entonces, él contrata varios de estos oficiales, soldados, que participan justamente en que quieren participar en las primeras batallas de la independencia. Entonces, son como 2000, más o menos, los que participan en el teatro de operación, pero en toda América, ¿eh? Desde correcto. México, Colombia, Perú, bueno, que era en esta época el virreinato de Perú, Argentina, y llegan 200 de sus oficiales a Chile. Primero, la primera ola son, por ejemplo, cuando se dice napoleónicos, no son solamente franceses, ¿eh? Son también italianos, españoles, Correcto. hay un holandés, un suizo, hay de varias nacionalidades, es decir, todos ellos que hayan peleado con Napoleón en su ejército. Entonces ellos se enrolan con San Martín en Buenos Aires y en Mendoza, y en Mendoza conforman, porque son muy expertos en todo lo que es estrategia y todos los campos de batalla en esta época. Era una estrategia napoleónica, emplear, por ejemplo, la caballería, la infantería, los regimientos, toda la arte de la guerra había sido desarrollado por Napoleón. Y San Martín, que había combatido contra Napoleón en España, pues se inspiró, por supuesto, de toda su táctica de guerra y implementarla con estos oficiales napoleónicos que llegaron en los árboles del año 1817 para participar en el combate de Achupayas y de la batalla de Chacabuco. Correcto. En tu experiencia, Marc, ¿es la primera vez que se va a homenajear, que se va a destacar la participación de estos soldados napoleónicos o ya se ha hecho antes? Lo que pasa es que en el Valle de la Concagua va a ser la primera vez que se va a hacer un homenaje a estos soldados. Y esto es lo que es increíble, porque como uno de los lugares más emblemáticos de la independencia de Chile, bueno, con el sur como Concepción, etcétera. Pero aquí, en este Valle de la Concagua, es primera vez que se va a hacer un homenaje y además que se sepa de esta historia. Toda la región de Valparaíso, que son casi 2 millones de habitantes, muy pocos saben de esta historia. Yo creo que es una gran contradicción de, de decir la historia no es solamente O'Higgins, no es solamente San Martín, pero tenemos que ver cómo ha sido esta odisea, esta gran aventura de estos oficiales napoleónicos, sin los cuales seguramente la independencia de Chile se hubiera demorado por lo menos 10 años más. Eso los historiadores están conscientes, de acuerdo, que, que eso ha sido un aporte decisivo. Entonces, yo diré que es un tema desconocido y hemos encontrado que se ha imputando en San Felipe, en los Andes, mucho entusiasmo. O sea, a mí la primera vez que me acuerdo que comenté del tema, eh, la gente no lo puede creer. Para ellos era algo increíble. Es decir, esos napoleónicos que estuvieron en Achupayas, pasaron por los Patos, después se juntaron con el otro ejército que llegó de Uspallata, también para dar esta famosa batalla, no sé, en Chacabuco. Y eso yo creo que es una apropiación muy legítima de la historia por parte de los habitantes de este valle. Ellos tienen que saber lo que ha pasado, quiénes fueron ellos, cómo se conformó este ejército, pero no solamente a través de esos íconos que son los próceres y la historiografía tradicional, clásica, muestran solamente un lado de la medalla, pero no muestra ya todo yo diría el espectro o toda la dimensión, la amplitud de lo que ha representado esta gran batalla, porque San Martín o O'Higgins no hubieran podido ganar la victoria de Chacabuco sin el concurso de estos oficiales napoleónicos.
Me imagino que en esa época soldados con una experiencia tremenda, ya conocemos las campañas de Napoleón, conocemos el movimiento y las hazañas del ejército napoleónico también, entonces es una experiencia muy válida en este caso para Latinoamérica. Me caben dos temas. El primero es destacar que se van a realizar dos charlas con respecto a esto vía Zoom, ¿correcto, Marc? Sí, justamente porque hemos querido implementar primero un marco teórico previo al homenaje que se va a hacer el 4 de febrero en Achupaya, es decir, la parte ahí en terreno, donde está este sitio histórico muy bonito, en este valle hermoso de los Patos y Putaendo, en el sitio de Achupayas. Entonces, ahí se va a hacer primero dos coloquios para explicar lo que ha sido esta gesta napoleónica, porque muy pocas personas saben de esta historia, es muy recién. Entonces necesitamos con historiadores, hay dos historiadores franceses y dos historiadores chilenos que van a participar en este coloquio, más el embajador de Francia, porque este coloquio está patrocinado por la Embajada de Francia, el Instituto Francés, y organizado por la Municipalidad de Putaendo, la Corporación Cultural de Putaendo y las organizaciones sociales y culturales que han realmente que han sido muy entusiastas para desarrollar y presentar al público. Por eso que esos coloquios, son dos, el 6 y el 13, se llama de Waterloo a Chacabuco. Correcto. Y podemos agregar de Waterloo hasta Putaendo también, porque, por ejemplo, uno de ellos, que era Santiago Arcos, que se ilustró, se distinguió en Chupayas, era español, pero era napoleónico, es decir, era combatido Correcto. con el ejército de Napoleón en Europa. Entonces, era un español que había servido en este tiempo y ya cuando llegó a América, justamente se distinguió en las Chupayas. Se sabe de Arcos, pero no se sabía que era un napoleónico. Así que el marco teórico va a ser el 6 y el 13, primera vez que estamos realizando esos dos coloquios, y quisimos hacerlo en Putaendo porque para nosotros es como estar ahí, como sentir todavía el clamor de las batallas, de los sables, de los gritos de libertad, que todavía están en la montaña y en los glaciares, también podemos decir, si queremos hacer una alegoría, una metáfora, pero yo creo que es muy importante poderlo hacer in situ, ahí lo quisimos hacer en Santiago, preferimos hacerlo en el campo de todo la dimensión natural también de este valle que nos parece muy, muy bonito. Por eso que quisimos implementarlo y organizarlo directamente, aunque es virtual, pero nosotros y yo voy a estar el 6 con el equipo de la gente de la municipalidad y de la corporación ahí para presentar y empezar con este coloquio. Físicamente van a estar presentes ahí en Putaendo. Exactamente. Extraordinario. ¿Sabes qué? Hay dos preguntas que me intrigan, Marc, con respecto a esta gran historia. La primera es, ¿existe una lista detallada de los soldados napoleónicos que participaron? ¿Es correcto? Sí, 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 no, tienes razón, Bien. José, sí, Y en base a exactamente. eso, y en base a eso, es justamente la pregunta, ¿dejaron descendientes aquí en el valle? Pero eso Mira, lo vamos a sí, dejar para los coloquios, ¿te parece? sí, no, me parece una pregunta abierta porque te digo, además que los historiadores van a estar encantados de responder a eso porque ellos han publicado libros sobre el tema, pero esos libros desgraciadamente no han llegado y yo creo que van a estar encantados de poder delante te decía, había como dos olas de los napoleónicos en Chile. La primera fue en Chacabuco y la segunda fue por ejemplo, con Bochef o con Viel, lo conocemos en Santiago por la avenida Bochef o la avenida Viel o también la avenida Rondizzoni, pero Correcto.
pero sin develar más la historia, a decirte que hubo muchos de ellos se quedaron en Chile, varios de ellos. O sea que Y tenemos muchísimo para conversar y muchísimo para sí, aprender, sí, partiendo de estos dos coloquios y luego, bueno, si se puede realizar eh, esta travesía, que se va a hacer una réplica, por lo menos está diagramada, esperemos que se pueda realizar, y ahí vamos a ir avanzando poco a poco, vamos a ir actualizando algunas noticias con respecto a esta temática. Marc, yo estuve leyendo un poquito, como te comentaba, fuera de micrófono hace un rato antes de comenzar, ujú, y me llama poderosamente la atención el tremendo trabajo que están realizando tanto tú como tu equipo y tus colaboradores con respecto al tema del agua en Putaendo y sobre todo los glaciares. sí. ¿Tú me podrías comentar cómo comenzaste con esto y cómo llegaste a Putaendo? Bueno, claro, es como también casi como un libro, ¿eh? Porque me encanta recorrer estos lugares de Chile. De hecho, Putaendo me pareció como algo como mítico, ¿no es cierto? Un pueblo muy típico, muy único en su... Entonces, yo hace muchos años que estoy viviendo en Chile. Siempre me ha interesado la historia de los franceses, por ejemplo, acá en Chile. Yo conocí el año 86, empezaba en el periodismo, fuimos a entrevistar al padre Dubois, que estaba en la Victoria. Y el padre Dubois, me acuerdo lo entrevistamos y me marcó su forma de expresarse, sus valores, su actuación. Y entonces, después, bueno, hicimos varios reportajes, también el año del plebiscito, el año 88, vine como 3 veces a Chile. Y ahí empecé a conocer más, era otro tiempo, era otro Chile en esta época. Pero Correcto. ya me interesó mucho ya empezar con la historia de los franceses. Y a raíz de esto me radiqué en Chile en el año 92, 93. Ella empecé a publicar una revista de montaña que se llama Andes, sobre los Andes. A mí me parecía importante que esta palabra Andes, ¿no es cierto?, fuera como un símbolo, digamos, y que apareciera en nuestra literatura y sobre todo en el tema del medio ambiente. Entonces hicimos como 35 ediciones hasta el año 2008 y durante esos años me relacioné con franceses que también habían sido precursores y pioneros en su disciplina. Por ejemplo, el fundador del centro de esquí, en otro ámbito, pero el fundador del centro de esquí La Parva, que era un francés que se llama André Bossonnet, que venía de Chamonix, después llegó en el año 45 a Chile. El campeón del mundo francés, que era el director del centro de esquí deportivo, Émile Allais, que fue también Ya. uno de los organizadores del campeonato del mundo deportivo en los 66. Entonces, me relacioné con esos franceses y llegué también a través de mis libros y la revista, me apasionaba la montaña, en forma casi natural a el estudio de los glaciares. A través de un personaje que también había sido un poco olvidado, pero muy presente por los montañistas, que era Louis Liboutry. Louis Liboutry fue el que cartografió por primera vez en la Patagonia, en los Andes centrales, los grandes glaciares que en esta época era como un pequeño campo de hielo al lado de Santiago. Correcto. Tanto era la amplitud de estos glaciares, el glaciar Olivares, el Juncal, el glaciar de su patrón y otros más, conforme el glaciar de la Universidad, más al sur. Todo es formar un campo de hielo, un pequeño campo de hielo al lado de Santiago, una amplitud de hielo muy importante. Entonces, ahí donde
siempre me tenía esta inquietud, porque conocía a Guy, lo fue a entrevistar por la revista L'An 2000. Yo fui a Grenoble en su casa, porque yo pensaba que no vivía. Entonces, un amigo que vivía en Grenoble me dice: mira, Marc Guy tiene 80 años, pero está vivo. Así que Ya. para nosotros era como descubrir, no sé, o entrevistar a Edmund Hillary, no sé, que quiso el Everest. Era el científico de la montaña de los glaciares. Y entonces yo fui a ver a Louis Liputry por primera vez en Grenoble, en Francia, en el año 2000. Él me recibió los brazos abiertos, porque para él era recibir gente de Chile o de Argentina, era para él su mundo. Solamente para decir que él vivió 5 años en Chile, fue él que descubrió y estudió los grandes glaciares en Chile durante esos años. Entonces yo voy a verlo. Estuvimos toda la tarde conversando como lo estamos haciendo ahora, de una forma muy amena, muy simpática. Y al final de la conversación, él me muestra un manuscrito que se llama Los glaciares fueron mis hermanos. Y este manuscrito eran todos sus recuerdos desde su infancia, casi o su adolescencia, hasta cuando creó el laboratorio de glaciología en Francia. Es decir, 400 o 600 páginas tenía. Y él me dijo: Marc, me gustaría que un día usted lo pueda publicar. Y eso se me quedó siempre en mi mente, como una promesa que yo tenía que cumplir. Y esta promesa se cumplió 17 años después, cuando falleció Louis Liputry en el año 2007, y yo había publicado otros libros sobre temas de montaña, especialmente sobre los marmillots, otros senderistas. Y entonces en Grenoble publicamos la versión francesa, que se llama Louis Liputry, el Champollion de los hielos. Los Champollion, porque como Champollion había descifrado los hieroglíficos, ¿no es cierto? Liputry había descifrado los misterios y las enigmas de los hielos, y entre ellos los penitentes. Él fue el que dio la explicación científica por qué crecen los penitentes en la cordillera de los Andes, que tú lo conoces, también como montañista lo conocen. Y entonces publicamos este libro que se llama El Champollion de los hielos. Pero me dije: eso no basta, no es suficiente. Yo me decía: todavía falta una edición en Chile, porque Chile para él era como casi su segunda patria. Te digo, muchos alpinistas andinistas lo conocían, los geógrafos, geólogos. Entonces yo me dije: esta promesa va a ser cumplida, pero una vez que tengamos los 2 libros publicados, uno en Francia y otro en Chile. Así que estuve durante 2 años yendo a Chile 3-4 veces al año, tratando de hacer investigaciones. Encontré varios documentos, pero sobre todo cómo financiarlo. Cómo financiar, digamos, esta obra, porque tiene que ser un lindo libro, como lo habíamos hecho en Francia. Y ahí donde logramos financiarlo, y lo lanzamos con la empresa que era la empresa Aguas Andinas en esta época, con la facultad de la Universidad de Chile. Lo publicamos, y el libro se llama Louis Liputry, el hombre que descifró los glaciares, porque no podíamos poner el Champollion, porque en Chile o en español no pega, digamos, esto, no se entiende mucho. Entonces ahí vino mi interés por los glaciares, y ahí pudimos hacer varias además, cuando publicamos el libro, tuvimos la suerte de también trabajar por la DGA con Gino Casasa, que es glaciólogo, para poder hacer unas vistas aéreas de los glaciares de la época de Liputry, que yo tenía todo imagínate, José, yo tenía todo el registro fotográfico de Liputry, como 500 fotos de los Andes de los años 53. Entonces,
algo, entonces nosotros hicimos una selección de como 20 fotos y nos logramos ubicar los mismos lugares donde Dimitri había ido en el año 53. Tomamos la misma foto de los glaciares y obviamente con una tremenda diferencia porque en algunos casos de esos glaciares unos habían perdido 60% de sus masas glaciares, como el glaciar Olivares Alfa, y otros que habían retrocedido, como el Juncal Sur también. Las fotos son impactantes. Y esas fotos las publicamos en el libro. Por eso que ahí surgió, si quieres, mi gran interés por los glaciares, con esta, yo diré, suerte, o no sé si era suerte o si era, te digo, un espíritu de Liputri que yo tenía en mí, que se reveló a través de estos libros que él me había pedido en esos años. Yo, como te digo, en este momento, cuando me pidió de publicar su manuscrito en el 2000, era todo un reto para mí. Pero eso se cumplió como 17, 18 años después. Y estoy muy feliz que esta historia esté en el conocimiento de los auditores hoy día, de nuestros lectores y todas las personas que se interesan en el tema de los glaciares. Definitivamente una tremenda historia, Marc, no solamente por el contexto personal que tiene, sino la trascendencia que tiene no solamente para ti, por tu experiencia personal, por tu aporte profesional que hiciste después en el segundo libro, sino también para todo Chile y para toda Argentina, ya que hay glaciares que en estos minutos están perjudicando el ecoequilibrio de nuestro sistema en una forma impresionantemente grande. Y es algo que todavía no logramos que algunas organizaciones, algunas instituciones, algunas empresas o mucha gente en general le tome la importancia, le tome el peso que tiene. Sí, no, claro, no tiene razón. O sea, a mí lo que me sorprendió mucho en Chile justamente es el tema de que todavía ha sido tramitado esas leyes de glaciares, pero a raíz de un hecho fundamental que fue Pascualama, que despertó la conciencia. Nosotros en esta época hicimos un reportaje que se llama La Guerra del Hielo. Era el título del reportaje que hicimos, que publicamos en la revista. Entrevistamos a la gente del Valle. O sea, a raíz de esto se tomó conciencia, pero hoy día yo creo que como hay muchos intereses mineros, empresariales, etcétera, industriales, en el proceso de la minera, entonces hoy día lo que está amenazando es que toda esa minera que antes era al norte, ¿no es cierto?, hoy día se está desplazando más y más hacia el Valle Central. Y hoy en día no tenemos, es decir, en el norte, ok, son desiertos, hay pocas poblaciones, pero acá, digamos, tenemos una ciudad como Santiago, y toda esta veta de cobre que va desde Rancagua hasta más al norte, más allá del Juncal, esta tremenda veta es como un tesoro de Atahualpas, como decir así, que despierta una codicia tremenda, como si tuviéramos unos dinosaurios o esos depredadores en el paraíso. Tenemos una magnífica cordillera y se ve amenazada justamente por estas mineras, esa mega minera, y eso es lo que es problemático. Entonces, Guibutri me decía un día, frente a esto, toda la alta cordillera debería ser un gran parque nacional, desde Rancagua justamente hacia el norte. Debería ser, porque ahí están todos los grandes glaciares, ahí están los ecosistemas de montaña que hay que proteger. Entonces, claro, Chile es un país minero, por supuesto, nadie lo va a negar, es una historia que tiene siglos, pero también es un país de glaciares, un país de montaña,
cuando yo veo que en Santiago, por ejemplo, o la región metropolitana, no hay ningún parque nacional de montaña, es un escándalo permanente y no sé cómo aquí se puede poder convivir con una situación así que es inaceptable e intolerable. Todas las grandes ciudades en el mundo que tienen montaña cerca tienen por lo menos uno o dos parques nacionales para que sus habitantes pudieran disfrutar de la naturaleza. Pero si disfrutamos de la naturaleza, tiene que ser también un acceso consciente a la montaña. No vamos a abrir valles para que se llenen, digamos, de que no sea, con haya, digamos, que haya impacto. Eso no, tiene que haber conciencia en todos los ámbitos. Yo creo que es un llamado que tenemos que, un llamado. Yo creo que todo el mundo está, digamos, consciente de esto, que hay que abrir hacer más parques nacionales en Chile, en la región también de Valparaíso, pero de montaña. Y eso es lo que necesitamos para proteger esos ecosistemas. Yo creo que sí. Hay grandes países y grandes potencias que tienen sus parques de montaña y es un elemento fundamental para la conservación, inclusive de su población, porque el equilibrio del ecosistema incluye no solamente las aguas, no solamente los ríos, sino también a los glaciares dentro de ese sistema, y nosotros lo tenemos y lo estamos destruyendo, o estamos permitiendo que lo destruyan. Sí, de todas maneras, sí. Ese gran problema, se sabe, por ejemplo, que el cobre, tú ves que, por ejemplo, la demanda de cobre mundial, se sabe que, por ejemplo, las nuevas, por ejemplo, energías o los vehículos eléctricos, también ellos consumen muchos de esos metales estratégicos y también cobre. Es decir, que la demanda de estos, por ejemplo, me decía, oye, va a ser muy benéfico el auto eléctrico, sí, por supuesto. Pero del otro lado, se están poniendo materiales que producen mucho daño y la demanda de cobre va a ir creciendo. Por eso que hay que fijar un equilibrio entre un país que tiene que desarrollarse, que tiene que tener yo diré, una forma de explotación que sea respetuosa del medio ambiente y que por lo menos en una región como Santiago, la región de Valparaíso y la región metropolitana, se pueden convivir y sobre todo se pueden abrir esos parques nacionales, se puede disminuir la contaminación y no abrir todos esos valles a la minería como está pasando en muchas partes de los Andes centrales y específicamente, como lo hemos visto, en Putaendo con este proyecto, además de mega minería, eso sabemos. Nosotros hemos visto las fotos, la tenemos en el libro nuestro, de cómo, por ejemplo, en el libro fotografió el valle del Río Blanco, el valle alto del Río Blanco, que era virgen, no había nada. Hoy día es un rajo minero. Es decir, en 30 años, 40 años, eso ha perdido, se ha vuelto como una vorágine de extracción y se ve, cuando tú ves las fotos, entre antes y después, es un choque, un impacto. No queremos esto en la alta cordillera, no queremos, pero sí queremos un país desarrollado, sí queremos un país que se desarrolle, pero no a costo del medio ambiente y no a costo de la población, que tiene que también ellos determinar su voluntad en ese sentido. Justamente. Marc, de acuerdo a tu experiencia, en el caso que avanzara el tema de la minería en Putaendo, ¿cuál sería el impacto de aquí a 20 años y qué perderíamos, de acuerdo a tu experiencia? Mira, yo creo que hay dos aspectos. El aspecto, digamos, de ver que este lugar también es el espacio donde transitó la ruta del ejército de los Andes. Toda la parte del Rosín, toda la parte que va hacia Valle Hermoso, toda esa parte debía ser
protegido debe ser un patrimonio de la UNESCO, es decir, como si cuando Napoleón cruzó los Alpes, bueno, San Martín es de este mismo nivel, es decir, la hazaña fue una hazaña histórica de nivel mundial. Atravesar esas montañas era terrible. Entonces, ahí está una de las grandes gestas históricas de Chile. Y eso tiene que ser protegido. Yo no me imagino que, imagínate todos esos valles de Alto Rocín y toda esa parte puede ser totalmente impactado por la megaminería, y sí, sería una pesadilla. Sería hay glaciares de roca que están también ahí, que proveen agua, eso se descubrió hace poco. Entonces, realmente hay que tratar de que ese proyecto no se hiciera, porque se va a hacer un tremendo impacto, y yo creo que no va a ser proveedor de empleo tampoco, porque siempre te dicen, oye, si implementamos una minera va a ser proveedor de empleo. Tú ves lo que pasa en otro lugar, no es tan así, pero el impacto es... Y además yo creo que no se puede, hay lugares que no se puede tocar, punto. Y eso tiene que entenderlo. Para mí el tema de la ruta del Ejército Libertador, todo este lugar tiene que ser parque nacional binacional. Y no hay otra vuelta que dar, digamos, megaminería, no. Tenemos que nosotros proveer actividades, empleos de turismo, para que las personas de la región del Valle de la Concagua puedan decir, es un spot mundial, nosotros tenemos uno de los lugares más hermosos del planeta, y ahí tenemos además historia, que es donde se forjó la independencia de Chile. Y eso no lo vamos a vender por ningún motivo. Y eso tiene que entenderlo la gente de Vicachitas, tiene que entenderlo la gente que está, digamos, porque es patrimonio nuestro. Eso es intransable, no se transa eso. Entonces, debería ser intocable. Es intocable. Y eso yo creo que también es los dueños de estas tierras, que sean las ganaderas, porque yo no conocía la historia, ¿no? Porque me hablaron también de estas ganaderas que han comprado en los años 90, no sé cómo compraron, pero la compraron. Ellos tienen que son gente que también son cultas, es decir, son los dueños del Teatro del Lago, son gente que tiene, no puede jugar con la historia aunque sea $1 millón de dólares, no, eso es patrimonio, es la historia de la independencia de Chile. Ahí se forjó las primeras batallas, ahí la conciencia sobre la libertad. Y eso no se va a vender. Yo creo que es algo que tiene que ser muy enraigado a todo nivel, que sea de la gente, de los habitantes del valle, como yo diré, los que tienen un mínimo de cultura. Es decir, no podemos, digamos, vender todo, no se puede vender todo, digamos, imposible. Tenemos que poder conservar y luchar para eso. Eso es lo que me parece muy importante. Justamente. Vamos a informar también a quienes nos están escuchando por la señal de RCPA o a quienes nos están viendo por Facebook Live. Hay dos mociones presentadas, una por parte de Argentina, la otra por parte de Chile, a presentar la documentación correspondiente ante la UNESCO para declarar el recorrido del Ejército Libertador como Patrimonio de la Humanidad, tema que no solamente es muy engorroso y lleva mucho tiempo, sino que también ha incluido a muchos civiles, a muchos profesionales, tanto de Chile como de Argentina, cada uno en su sector, trabajando por esto mismo que estás conversándonos tú en este minuto, Marc, que es poder declarar Patrimonio de la Humanidad el cruce por donde cruzó el Ejército Libertador o el Ejército de los Andes. Pero fuera de ello, yo considero que sería muy valedero y muy importante que una unificación de medios pudiera difundir como corresponde todo este sector que tenemos
todo el recorrido y lo que lo está afectando. No hablemos solamente de la minera, sino también, como nos comentabas tú, la ganadería y también la falta de información que tenemos quienes vivimos aquí en el valle con respecto a los beneficios y los perjuicios que nos genera el no tener este recorrido y el no tenerlo protegido. De hecho, Sí, nos perjudica muchísimo el que ya no sea un parque nacional, sí, sí, que es sí, súper no, importante. sí, es muy importante este esfuerzo en conjunto. Como decía mi amigo René León, que vive en los Andes, me decía, también tenemos que nosotros tener casi la misma cinerética de ambos lados de la cordillera, es decir, tener lo que tienen los Correcto, argentinos, que está muy bien hecho, hicieron un gran esfuerzo estético, porque también su tema es la estética. Ah, yo, correcto. yo creo que hay muchas cosas que tiene que cambiar, no solamente en la forma de hacerlo, pero en la calidad de hacerlo, en la estética. Y todavía yo creo que falta fundir un poco la belleza en nuestro entorno. Es decir, el nivel de cosa muy simple, los carteles que señalan la ruta, una, te digo, una señalética adaptada, con movimiento adaptado. Yo creo que, por ejemplo, eso sería muy importante lo que está haciendo del lado de los argentinos. Yo te digo, estoy fascinado con todo el trabajo que ellos que están haciendo. Luego, viendo un poco la actualidad, encuentro que es fundamental cómo ellos se movilizan también, cómo se siente parte de su historia, mucho más que los chilenos. Yo creo que hay que decir acá es la historia, es la belleza también de esta historia. Tratemos de hacer lindos monumentos también. Creo que eso es importante. Justamente. Te digo, incluso tal vez que algunos van a decir, oye, pero ¿cómo? Pero incluso el movimiento de Chacabuco, el movimiento de Chacabuco, encuentro que es un movimiento de los 70, a mi juicio debe haber ahí un gran museo, una gran infraestructura binacional, porque bueno, como ven los argentinos acá, cuando ven en Chacabuco, ya es como estar en el desierto, y tú tienes este monolito que es un poco frío, para no decir más. Pues hay que repensar la belleza de las cosas, la belleza de entregar a nuestros hijos, que sea un arquitecto, unos paisajistas, adornar nuestro patrimonio, darle un sentido estético. Y ahí debe haber te digo, en Chacabuco debería haber un museo lindo, algo que da conciencia, porque es todo el sentido de la libertad, todo el sentido de la libertad que llegó a Chile por primera vez en el año 1817, y quien también estuvo en estos regimientos para también liberar a Chile. La mitad, como tú sabes, del ejército de los Andes está compuesto con soldados negros, esclavos que estaban todavía en esclavitud, que San Martín enroló y que formó la mitad del grueso del ejército. Entonces, esclavos que van a liberar un país que no conoce a 8 habitantes para darle la libertad. Yo creo que el símbolo de esto tiene que llamarnos la atención, más allá de las celebraciones militares, que son muy importantes, pero también darle una connotación tanto histórica, multiracial también, porque te digo, el ejército de los Andes fue un ejército multiétnico, y infundir esta noción de la estética que para mí es fundamental para embellecer Justamente. nuestras ciudades. Justamente. Yo digo nuestro, porque me siento francés, pero me siento a Ya te veces más sientes chileno que parte. francés, pero como franco-chileno, digo, porque me duele ver cosas que no me parece bien, que no debería estar implementado, darle un criterio de estética,
porque yo creo que hoy día la belleza tiene que estar en las formas de intercambiar ideas, opiniones, y yo creo que, y proyectos. Yo creo que eso, yo creo que la ruta del ejército contempla todos estos parámetros. Y falta poco para que se da esas chispas, para que demos esta gran yo diré, acción y luz para poder aclarar sobre varios temas que han sido olvidados y entre ellos, o que han quedado en la sombra, entre ellos los napoleónicos. Justamente. ¿Tú consideras, Marc, que Chile no se siente tan identificado con esta odisea, con esta gran aventura de la independencia, o simplemente nos hace falta ponerle un poquito más de cariño, un poquito más de amor y un poquito más de ganas a lo que nosotros tenemos y queremos? Porque para poder vender algo, tú tienes que adornarlo, tienes que prepararlo, tienes que mantenerlo, tienes que cuidarlo. ¿Qué consideras tú? ¿En qué estamos fallando? Mira, yo creo que, no sé en definitiva si es de responsabilidades de los chilenos o es la culpa de los franceses que no han sabido promover su historia. Yo te digo, el tema de los napoleónicos, cuando llegué por primera vez a explicar este tema, todos me miraban así con los ojos, no lo pueden creer. Es decir, ¿por qué? Porque nunca le habían contado esta historia. Sabían que Arcos de hecho tenía su nombre de Chupayas, pero nunca la habían relacionado con los napoleónicos. Correcto. Entonces yo te digo que la falla, bueno, yo creo que la tenemos ambos, tanto los franceses como los chilenos. Los franceses porque no han yo lo he dicho a mi embajador, lo conversamos, nosotros no estamos cuidando bien nuestro patrimonio. Esta historia para mí no me cuadra que esta historia de los napoleónicos no estén difundidos por la comunidad francesa. Correcto. Incluso que hay como 12.000 franceses que viven en Chile, o 16.000 que viven en Chile. Te digo, estoy seguro que el 95% desconoce quién es Bochev, quién es Viel, quién era Rambuzzoni, aparte del nombre de la calle. Y si vamos un poco más cerca de Butano, ahí desaparece totalmente el conocimiento. Entonces, hay un desconocimiento de nuestra comunidad también que no ha valorado suficientemente y no lo han celebrado suficientemente. Yo creo que si nuestro embajador, si cada alumno que está en un colegio francés, en un liceo francés, debería saber qué se hizo en Chacabuco, qué se hizo en Achupayas, qué se hizo en Concepción, en Valdivia, cómo fue esa gran gesta que duró 10 años y en la cual los franceses, los españoles, los italianos, pero de forma mayoritaria los franceses napoleónicos, estuvieron ahí en la batalla. Y eso lo que me llama mucho la atención, esta falta de cuidado. Ahora, de los chilenos, la parte, yo creo que lo que es una cuestión de tiempo, siempre va a llegar. Si no llega ahora, si no ha llegado, ha demorado. Pero yo creo que hoy en día lo magnífico de este tema es que yo me encontré con gente fascinado y fascinante. Es decir, que quieren justamente tratar de saber este tema de los napoleónicos, apropiarse en forma legítima de esta historia, difundirla en el valle, y como para darle curso a una historia inédita y apasionante, y eso tiene que llegar a los habitantes, tiene que llegar al empleado, tiene que llegar al inmigrante, tiene que llegar a toda la gente que compone, no solamente los universitarios. Claro, ellos han escrito, yo me incluyo, he escrito libros, pero no quiero que mis libros se queden en la repisa de la biblioteca. Quiero que lo lea la gente, o por lo menos que se lo comenta, que llegue a la gente del pueblo, entre comillas, pueblo, es decir, de forma noble, es decir, la gente que están haciendo la democracia en su comuna. Y eso es importante que tuvieran
conocimiento de esa historia y que los libros, en paréntesis quiero citar a un gran historiador que va a estar en el coloquio, que es Patrick Pugmal, que ha dedicado 20 años de su vida a publicar diccionarios sobre los napoleónicos, libros, la memoria de Bochev, pero esos libros no han llegado al valle. Entonces, ahí donde nosotros hoy día estamos haciendo este trabajo, yo creo que, sin decir dónde está la falla, yo creo que más allá de la ignorancia, pero no, más allá de esta también de la información que llega en Chile que no la relaciona con su historia, yo creo que nosotros tenemos que hacer muchos esfuerzos para que este conocimiento sea compartido por la mayoría de la gente. Totalmente de acuerdo contigo y creo que dimos un poquito de avance del puntapié que tenemos a partir de ahora. De hecho, te voy a dejar sí, la invitación, pero voy a refrescar la memoria de quienes nos escuchan o nos ven el día 6 y el día 13 a las 18:30, pero Marc Turrell, ya que lamentablemente el tiempo se nos acota, ya estamos cerrando charlas de café, pero Marc Turrell, me gustaría que tú dieras la invitación final para este 6 y 13 de enero, antes de seguir con el tema de los napoleónicos. ¿Te parece? Sí, sí, de todas maneras, sí. Así que muchas gracias, José. Y el coloquio se llama de Waterloo a Chacabuco, es el aporte de los soldados napoleónicos en Chile. Y dos fechas, 6 de enero a las 18:30 y el 13 de enero a la misma hora. Correcto. Así que esperamos que tengamos, por supuesto, una buena sintonía y que este tema esté en conocimiento de, por lo menos, de muchas personas aquí en el Valle de Acuña. Vamos a tratar de hacerlo. Yo quiero agradecerte por el tiempo dedicado, por tu paciencia y por tus ganas. Sí, no, sí. Gracias, y gracias también a quienes nos están escuchando, porque gracias a ellos estamos al aire y gracias a ellos que nos dejan entrar en sus vidas, en sus casas, en su trabajo, con esta temática que nosotros consideramos más que importante, más que interesante. Marc, nos estamos viendo dentro de un par de días en el coloquio, sí, cómo no. Dios mediante, y los invitamos también a quienes nos están escuchando, nos están viendo. Vamos a compartir información nuevamente mañana aquí en Radio Comunitaria Población Aconcagua y los dejamos porque charla de café se va a tomar un descanso hasta febrero. Muchas gracias, Marc. José. Gracias a ustedes. Que la pasen muy, pero muy bien.